Hermanos, que el Señor les bendiga. Continuamos con nuestro estudio de la Confesión de Fe de Filadelfia de 1742, capítulo 27, sobre el tema de la iglesia. En la exposición anterior analizamos desde el artículo 1 al 3 sobre el tema de ¿qué es la iglesia universal o la iglesia en sí mismo? Artículo 1, para recordar, vimos que la iglesia universal se puede llamar propiamente también la iglesia invisible por la acción interna del Espíritu Santo y la verdad de la gracia, y está compuesta por todos aquellos que han creído o creerán en Cristo en todas las épocas. Podemos decir desde Abel, propiamente dicho. Estas iglesias están compuestas en todo el mundo por todos aquellos que han hecho una profesión de fe en Cristo y que no destruyen dicha profesión por errores fundamentales o por conductas impías, y son santos visibles. Y también vimos que no existe, artículo 3, iglesia completamente pura. En cuestiones secundarias hablamos de pureza, pero hay algunas que han degenerado tanto en cuestiones fundamentales que ya no son iglesias de Cristo, sino sinagogas de Satanás, y sin embargo Cristo siempre ha tenido un pueblo. Estos artículos me dan la base o me condicionan o me preparan para lo que va a continuar para los próximos artículos, porque esto tiene mucho de contexto histórico. Si me lo permiten, me gustaría abordar brevemente el contexto histórico porque tiene que ver con los artículos 4 y 5. Este capítulo es íntegramente tomado de la Confesión de Fe de Londres de 1689, que a su vez es una copia, por decirlo así, o es una actualización de la Confesión de Savoy, escrita por el gran teólogo puritano John Owen en 1656. Y tiene mucho que ver con el contexto histórico. Acá la gran enemiga de la iglesia protestante o de la corriente reformada es el catolicismo romano. El catolicismo romano se posesiona la iglesia católica romana de ser la verdadera iglesia católica. Esto es universal. Artículo 1 explica lo que es la iglesia, o declara lo que es la iglesia universal. No es aquella cuya cabeza es Roma, sino la comunidad total de los creyentes, una comunidad invisible de todos los verdaderos creyentes en todas las épocas que han sido unidos bajo Cristo. Eso lo va a apuntar ahora en el artículo 4. También en el artículo 2 refuta esa posición católico-romana de la canonización de santos antiguos que se consideran a sí mismos como los santos. 600 y tantos. Cuando dicen no, santos visibles, según la Escritura, es todo aquel que profesa una fe en Cristo y no destruye su profesión por medio de conductas impías o errores fundamentales. Esos son santos, no aquellos que son canonizados por el obispo de Roma. Que hay iglesias que han degenerado tanto hasta que han dejado de ser iglesias de Cristo y no sinagogas de Satanás. Esto precisamente apunta a la iglesia en Roma, una iglesia a la que Pablo le dedica la carta a los romanos, y sin embargo en ese tiempo, en el tiempo de la Reforma, se había constituido y aún hoy es enemiga del Evangelio y enemiga de Cristo. Sin embargo, y aquí toca
otro tema fundamental de debate dentro de la Reforma. Sin embargo, dice, Cristo siempre ha tenido y siempre tendrá un reino en este mundo. Los 1000 años de opresión católica, como decíamos en la clase anterior, no destruyeron el reino de Cristo. Había pueblo de Dios en medio del dominio católico romano, en medio del sacramentalismo, en medio de la oposición, en medio de todo eso. Había pueblo. Dios siempre ha tenido un pueblo, Cristo siempre ha tenido un reino, siempre ha habido un cuerpo del Señor. Ahora, establece que la iglesia es el cuerpo. ¿Quién es la cabeza? Artículos 4 y 5. ¿Quién tiene el derecho de gobernar la iglesia local? ¿Quién gobierna la iglesia? Artículo 4. La cabeza de la iglesia es el Señor Jesucristo. Es la cabeza de la iglesia. ¿En quién? Por designio del Padre, todo el poder requerido para el llamamiento, establecimiento, orden o gobierno de una iglesia está suprema y soberanamente investido. Efesios 4 del 11 al 16. Y ahora lo vamos a explicar. Dice, y él mismo, Cristo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por la estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Entonces, ¿qué nos está diciendo el Señor? Y los confesores, precisamente que el Señor Jesús es aquel quien tiene autoridad. Él ha constituido el fundamento de la iglesia, que son los apóstoles y profetas, aquellos dones temporales, y ha constituido también a evangelistas, que son los que llaman, los que establecen, los que fundan, y pastores y maestros, que son los que edifican. Como dice, el poder requerido para el llamamiento, establecimiento, orden o gobierno. El Señor tiene todo el poder para llamar, para establecer, para decretar respecto al orden y el gobierno en la iglesia. Los requisitos para el establecimiento de una iglesia deben ser los requisitos de Cristo. El medio para el llamamiento a las iglesias, a los santos a constituir iglesias, deben ser el medio empleado por Cristo. Las capacidades, habilidades, autoridad del gobierno de la iglesia y cómo se ejerce es aquel establecido por el Señor. Es el establecido por Cristo. En otras palabras, nosotros debemos en todas las cosas defender ese principio de la Iglesia Bautista, que es el señorío de Cristo por medio de su palabra. Aquel buen siervo no es el que innova, sino el que inquiere cuál es la voluntad de su Señor para servir. Colosenses 1:18. Otro texto más, Colosenses 1:18 dice, y Él, hablando de Cristo, es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Impresionante la claridad, es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, el primer lugar, la primacía. Sigue diciendo, no puede el Papa de Roma ser cabeza de ella en ningún sentido,
porque por supuesto él se tiene a sí mismo como el representante de Cristo en la continuación de Pedro. El Filius Vicarius Dei, o sea, el vicario, el representante del Hijo de Dios. No puede el Papa de Roma ser cabeza de la Iglesia en ningún sentido, sino que él es aquel anticristo, aquel hombre de pecado e hijo de perdición que se ensalza en la Iglesia contra Cristo, contra todo lo que se llama Dios, a quien el Señor destruirá con el resplandor de su venida. Aquí hay algo importante, por eso hablábamos de la importancia del contexto histórico. La Reforma y toda la Iglesia protestante en general entiende que el obispo de Roma, el Papa, es aquel de quien habla según a los Tesalonicenses capítulo 2, que siempre es válido mencionarlo. Y es importante a la luz del contexto. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, a lo que Pablo había hablado en la primera carta, capítulo 4, a partir del verso 3 hasta el 18. Os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca o ha llegado. Nadie os engañe. Estos no son personas bien intencionadas en YouTube. Es necesario hacer este paréntesis. Son engañadores. Los que dicen, ay, nos vamos en el mes de septiembre. Ay, ya, la venida está cerca. Son engañadores. Porque no vendrá quien, el Señor, y por ende no nos reuniremos con Él, sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Así, la iglesia de la Reforma, de la cual las iglesias en Filadelfia toma íntegro de la Confesión de Londres y todas las confesiones reformadas, entiende que el Papa es este anticristo, este hombre que habla allí. Por supuesto, no el Papa de ese tiempo, porque el Papa que estuvo cuando o durante la Asamblea de Westminster en 1643, el Papa que estuvo durante la Confesión de Fe, o cuando se publicaba la Confesión de Fe de Londres en 1689, o cuando se publicaba la Confesión de Fe de Filadelfia de 1742, no era el mismo. Entonces, acá están hablando más bien del cargo o de la persona del obispo de Roma. Esto es debatible, es una cuestión de una interpretación contextual, como sucede con todas las profecías, lo entendieron en su tiempo. Pero, sin embargo, no es debatible que efectivamente el Papa es un anticristo. Es un anticristo. No tiene el derecho de ser cabeza de la iglesia, porque la cabeza de la iglesia es el Señor Jesucristo. Y muchos dirán, sí, amén, pero es que el problema es que muchos hoy, sean iglesias, sean pastores, sean denominaciones, sean creyentes en lo individual, tratamos de ser pequeños papas. Muchos pastores evangélicos se han convertido en pequeños papas, orientando y diciendo en las iglesias aquello que se debe hacer y aquello que no. Muchas organizaciones supraeclesiales se han convertido, lamentablemente, en pequeñas iglesias católicos romanas que dictan desde arriba en una forma jerárquica aquello que se debe hacer y que no se debe hacer, con fechas especiales, como el calendario santoral. Eso es importante, mis hermanos. Nadie se puede elevar por encima de Cristo como cabeza de la iglesia para decirle a la iglesia qué hacer y qué no hacer en cualquier materia, salvo el Señor Jesucristo. Los pastores, los líderes, lo único que tenemos derecho a hacer es tomar la Escritura, entender la mente del Espíritu expuesta en ella y de esa manera
enseñarle al pueblo la voluntad del Señor. Nosotros debemos recuperar este principio. Cristo es el Señor de la iglesia, es Jesús. Es Jesús. La iglesia, amado pastor, amado líder, la iglesia no es tu pequeño reino. Nuestro deber es únicamente enseñar aquello que es la mente de Cristo en su palabra, no inventar, no innovar. El mundo no es cabeza de la iglesia, no es lo que dicte el mundo que se debe hacer. El gobierno civil no es cabeza de la iglesia, por eso no puede interferir de ninguna manera en asuntos espirituales, en asuntos de orden. Es Cristo. Esto es algo supremo para todo creyente. Cristo es la cabeza de la iglesia, Señor de la iglesia y de la conciencia, de modo que nadie puede gobernar o hacer o decir o pretender una autoridad sino en el marco de aquello que Cristo ha establecido en su palabra y con sustento, porque la Biblia es nuestra autoridad. Artículo 5. En el ejercicio de este poder que le ha sido confiado a él solamente, el Señor Jesús, a través del ministerio de su palabra y de su espíritu, alto aquí es importante, a través de qué el Señor Jesús actúa, el Señor Jesús obra a través del ministerio de su palabra. Si queremos ver la obra de Cristo en sus iglesias, debemos ser ministros de la palabra, debemos ser expositores fieles, no inventores creativos, no gente que entretenga. Cuando buscamos en nuestro estudio personal, no estoy hablando simplemente a los predicadores, cuando buscamos en nuestro estudio personal, estudiamos en la Escritura, no es saber que la Biblia me hable para mí hoy, simplemente, aunque la Escritura debe hablarme para mí, sino es entender aquello que el Señor ha dicho y que es trascendente. Eso es lo que debemos buscar, la mente del Señor en la palabra. No leerlo como si leyéramos versículos aislados como si fuera un promesario. Cristo actúa a través del ministerio de su palabra y del Espíritu, no por estrategias de marketing. Y a través de ella llama a sí mismo del mundo a aquellos que le han sido dados por su Padre, no a otros, a través del ministerio de la palabra y del Espíritu. Nadie se va a salvar si no predicamos la palabra. Nadie se salva. Y eso lo establece claramente la confesión y la Escritura, porque es bíblico lo que dice. Nadie se salva. Eso para aquellos que, no, si ya han sido escogidos antes de la fundación del mundo, no necesitamos predicar. No, para nada, al revés. Tenemos un motivo para predicar, porque los santos están allá afuera y no sabemos quiénes son. Hay que predicar a toda criatura. Lo dijo el Señor. Los que le han sido dados por el Padre. Juan capítulo 10. Juan capítulo 10. Jesús andaba en el templo, en el pórtico de Salomón, y le rodearon los judíos y dijeron: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús les respondió: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí, pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas. Como os he dicho, ustedes no creen, no somos de mis ovejas. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, y nadie las arrebatará de mi mano. ¡Wow! ¡Qué gran promesa! Nadie las arrebatará de mi mano, yo les doy vida eterna. Versículo 16, también tengo otras ovejas, dice Jesús, que no son de este redil, hablando de los gentiles, de los no judíos. Aquellas también debo llamar, oirán mi voz, una promesa,
y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Oirán su voz. Por eso, amado hermano, cuando prediques el Evangelio, no solo prediques tu experiencia, no solo prediques tu testimonio. Hazlo, porque es importante. Pero eso no es la voz de Cristo. La voz de Cristo es el Evangelio, lo que Cristo mandó a predicar. La voz de Cristo es la palabra. Esa es la voz de Cristo. Y el Señor promete obrar. Cuando proclamamos su Evangelio, Él promete obrar para llamar y que aquellos oigan la voz del Señor, del pastor. Es el único que deben oír. ¿Con qué propósito el Señor llama? Ya vimos, llama a los suyos por el ministerio de la palabra, por el Espíritu Santo que convence de pecado, justicia y juicio. Llama a sí mismo del mundo a aquellos que le han sido dados o entregados por el Padre. ¿Con qué propósito? Para que anden delante de Él en todos los caminos de la obediencia. Ese es el propósito del llamado. Cristo no es Salvador o Señor. No, Cristo es Salvador y Señor. Si Él me salva, si Él me llama, es para gobernar sobre mí. Y eso es desde el primer momento que hemos sido salvos. Nadie puede decir que ha recibido a Cristo y no se somete a Él y a su palabra. En todos, para que anden delante de Él en todos los caminos de la obediencia que Él les ha prescrito en su palabra. Somos salvos por la palabra y somos salvos por y para la palabra, para obedecer. Mateo capítulo 28, verso 20. Dice Jesús, la gran comisión. Enseñándoles, no conocemos ese texto de la gran comisión, cuando el Señor Jesús dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, dice, enseñándoles a estos discípulos que guarden todas las cosas, que guarden, que practiquen. Cuando nosotros llamamos a ser discípulos, cuando nosotros bautizamos, es para enseñarles a guardar, a practicar, a observar todo lo que Jesús ha mandado, ni más ni menos. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Todos los días hasta el fin del mundo. Él les ordena, parte de esta obediencia a las palabras, a los así llamados, Él les ordena andar juntos en congregaciones concretas. Primera manifestación de la obediencia a Cristo, aparte del arrepentimiento y la fe, porque Él nos llama a andar delante de Él en todo lo que nos prescribe en su palabra. Una de las cosas que Él nos prescribe en su palabra es que andemos juntos en congregaciones concretas o iglesias. No hay cristianos por cuenta propia, no hay cristianos solitarios, no hay cristianos desperdigados, miembros únicamente de la Iglesia Universal, pero que no tienen nada que ver con las iglesias locales. ¿Y con qué propósito nos manda a andar en congregaciones concretas? Para su edificación mutua, para la debida observancia del culto público que Él nos requiere. Estos dos. O sea, Cristo tiene toda la autoridad para llamar para sí a aquellos que el Padre les ha entregado por el ministerio de su palabra y el Espíritu. A los que Él llama, los manda que anden delante de Él todo el tiempo en obediencia a aquellas cosas que Él nos manda en su palabra. Particularmente que andemos en congregaciones concretas, que nos unamos mutuamente en congregaciones concretas para nuestra edificación mutua, para nuestro trabajo conjunto de edificación, para la obra del ministerio, dice Efesios capítulo 4, versos 12 y 13. Y para el culto público que el Señor demanda. Mateo capítulo 18. Versículo 15 dice, por tanto,
Si tu hermano peca, ve y repréndele estando tú y él solos. ¿Cómo se puede cumplir este mandato? Que es un mandato, no es una sugerencia. Si yo no soy miembro de una iglesia concreta, de una congregación individual, yo no puedo ir a reprender a cristianos en China, no lo conozco. O en otro lado de esta misma ciudad, no conozco. Tienen que ser personas, uno, implica que los conozco, que tengo una relación con ellos, que nos congregamos en el mismo sitio. Repréndele estando tú y él solo. Si te oyere has ganado a tu hermano, mas si no te oyere toma aún contigo 1 o 2, para que por boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. 1 o 2, ¿quiénes? Personas de la misma iglesia, que conozcan el asunto, que conozcan a las personas involucradas. Si no los oyere, dilo a la iglesia. ¿A cuál? A la iglesia local. Esta es la segunda vez que Cristo usa la palabra iglesia en Mateo. La primera es en el capítulo 16, cuando le dice: sobre esta roca edificaré mi iglesia. Allá habla de la iglesia universal, es la iglesia de Cristo. Esto habla de la iglesia local, porque es a quien el creyente puede ir a hablarle, por supuesto. Dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, que es el tribunal supremo, más adelante lo vamos a ver, tribunal supremo en resolución de asuntos espirituales, no hay que decírselo a nadie. Si no oyere a la iglesia, tenlo por gentil y publicano. De cierto os digo, todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo, explicando el verso anterior, que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo sobre la tierra acerca de cualquier asunto, abro un paréntesis, respecto a la disciplina. El contexto me restringe el significado de este texto. Esto no es un promesario, esto no está abierto aquí. Está hablando de la disciplina bíblica. Si 2 de ustedes se ponen de acuerdo en cualquier asunto en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieran, les será hecho en los cielos, porque donde estén 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Donde estén 2 o 3 congregados, ¿para qué? Para tomar una decisión en cuestión a disciplina. Atar y desatar son las llaves del reino. Lo que significa sencillamente es admitir a alguien o reconocer a una persona como miembro. La iglesia es quien tiene esa autoridad, no hay que pedírselo a nadie más, la iglesia local. Y desconocer a alguien como miembro, excomulgarlo, eso es autoridad de la iglesia local, exclusivamente, no de nadie más. No de los pastores. Los pastores no admiten ni despiden miembros sin el permiso de la iglesia. El Señor lo establece. Eso es autoridad de la congregación de creyentes. El admitir y el desconocer por base a su profesión, por base a su penitencia, el contexto, por base al arrepentimiento, a una persona como cristiana. Si la persona está arrepentida verdaderamente, se le admite. Si la persona se niega a arrepentirse recurrentemente respecto a un pecado individual, esa persona debe ser expulsada de la membresía, no que no se le permite entrar a la iglesia, debe ser expulsada de la iglesia. Ese es el punto en particular. Y para que adoren y sirvan al Señor todos los días en el culto que Él ha requerido. Pablo le dice a Timoteo en 1 Timoteo capítulo 3, versículo 14, esto te escribo teniendo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. En la casa de Dios es la casa de Dios, no es una democracia, es una teocracia, es Dios el que manda, que es la iglesia del Dios vivo, columna y sostén de la verdad. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Es impresionante. También me dice en 1 Timoteo 5, 17 al 22, que los ancianos que gobiernan bien, los pastores que gobiernan bien, deben ser tenidos por dignos de doble honor. Esto es los que más trabajan o los que más se dedican al gobierno y la enseñanza, o sea, los que están a tiempo completo. Se les debe pagar más, se les debe honrar más. Contra un anciano no admites acusación salvo por 2 o 3 testigos, y a los que persisten en pecar,
repréndelos delante de todos. A veces a los pastores hay que reprenderlos públicamente para que los demás también teman. No debe hacer acepción de personas. Todos están sujetos a la ley de Cristo. Eso es importante. Pero eso se debe hacer siempre en el contexto de la iglesia local. Pablo habla de la importancia primera de los Corintios capítulo 6, de la iglesia como tribunal para dirimir, para decidir en cuestiones de conflicto entre sus miembros. Entonces ya vimos que Cristo es cabeza de la iglesia y Él tiene la autoridad para gobernar, en el ejercicio de esa autoridad que el Padre le dio en todos los asuntos de la iglesia, para el llamamiento, establecimiento, orden, gobierno de la iglesia local. Y que esa autoridad Él lo ejerce por medio de su palabra y de la obra del Espíritu Santo, para llamar así a lo que Él ha querido del mundo, para mandarles que lo obedezcan en todos sus caminos que Él prescribe en su palabra. Mira el énfasis de la autoridad de la Escritura. Para andar juntos en congregaciones concretas, edificándonos mutuamente, dependiendo los unos de los otros como miembros de un mismo cuerpo, y para el culto que el Señor nos demanda. Ese es el llamamiento del Señor, esa es la autoridad de Cristo en la iglesia. Que el Señor les bendiga.